El grupo de jóvenes adultos, y las estadísticas nos están mostrando, son como 4 y como 12 muchachos. Es que tengo que estudiar, es que trabajo tarde, es que... ¿Y acaso las mujeres que asisten ahí no? Nos dejamos distraer. El gran problema de la vida espiritual del varón es que nos dejamos distraer. Y las distracciones son sutiles y mortales en la vida espiritual de un hombre. Veamos otra vez el versículo que el apóstol Juan menciona al respecto. Dice primera de Juan 2:16: porque nada de lo que hay en el mundo, fíjense lo que hay allí, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Voy a detenerme un poquito en cuáles son esas distracciones que generalmente nos dejamos enredar, hombres y mujeres, eso va para todos, pero más que todo los hombres. De hecho, el Señor Jesús fue tentado en esas 3 áreas. El guerrero por excelencia, él fue tentado. ¿Recuerdan en ese pasaje en Mateo capítulo 4 donde el demonio lo lleva al desierto y es tentado? Es tentado en esas 3 que menciona aquí. Por ejemplo, después de un ayuno de 40 días tenía hambre y aparece el enemigo y le dice: Jesús, si tienes hambre, ¿por qué no conviertes esas piedras en panes? Malos deseos del cuerpo. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Estaba preparado, no solo de pan. Pero ahí no se quedó el enemigo. Siguió tentándole. Señor Jesús, lo llevó a Jerusalén y digo: ¿por qué no se sube a lo más alto del templo y se tira de ahí? Dice la palabra que el Dios Padre pondrá ángeles para cuidarte. Está hablando de la arrogancia de la vida. De yo soy Él. Importante. ¿Qué le responde el Señor? No, al Señor tu Dios no lo tentarás. Y el enemigo sigue trabajando en él y sigue tratando de distraerlo, porque iba a empezar el ministerio más importante que cualquier hombre haya establecido en esta tierra. Por eso lo estaba distrayendo. Y lo sigue y empieza a mostrarle, dice Jesús, y le mostró que mira todos los reinos. Inclínate un poquito, 1 minuto, 30 segundos ante mí, y esos reinos serán tuyos. ¿Y qué le responde el Señor para salir de eso? Solamente adoraremos a nuestro Dios. Así obra. Así obra el enemigo, así es nuestra propia naturaleza, así tiene tantas distracciones el mundo con respecto a nuestra vida espiritual, fundamentalmente a los caballeros. Hablo de los cabezas de hogar. Miren, se han hecho hasta estudios donde se demuestra que si un caballero es fiel y comprometido espiritualmente, ahí está un 50% de probabilidad que sus hijos sigan los caminos del Señor. Si no lo es, solamente el 12 o el 13% de esos hijos, de esos hogares donde él no es comprometido, siguen los caminos del Señor. Por eso hay ese poder y esa gran distracción. Veamos un poco más en detenimiento y trate de poner en cada uno como el ejemplo más problemático en el día de hoy.
En primer lugar, los malos deseos del cuerpo. Fundamentalmente, el día de hoy el mayor problema es la lujuria desde el punto de vista sexual. Esa es de las mayores distracciones. Estamos hablando desde pastores para abajo, para arriba y para un lado. Ese es un problema muy serio. El problema de la tentación sexual. Para distraer, a derrotar y afectar a un hombre y a toda una familia. Lo vivió el mismo rey David. Tremendo guerrero. Un hombre que dice el texto bíblico conforme al corazón de Dios. Pero un día, y eso está en 2 Samuel capítulo 11, un día, dice el texto, en la primavera, el rey no estaba en la batalla como debían estar los demás reyes. ¿Qué le ocurrió? El principio, abandonó el puesto celestial por búsqueda de un reino terrenal. En otras palabras, estaba donde no debía estar. Y estaba paseando en la terraza de su palacio, donde no debía de estar. Y ahí vino tremenda distracción. Betsabé, desnuda y bañándose. Dice el texto bíblico, y utiliza una palabra hebrea, la forma como lo vio, y dijo que la vio con detenimiento, largamente, y es la palabra Raá, en hebreo. Es decir, llegó David, estaba paseando por su terraza, se asomó, miró hacia abajo y... Y ahí fue. Porque todo empieza con una pequeña distracción. Dejamos de mirar donde debemos de mirar, como vamos a ver más adelante, en Jesús y el plan, y empezamos a distraernos un poquito. Pero ese poquito nos lleva a apartarnos cada día más y más de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Miren, tan serio es esto, que hablando con un grupo de personas en Medellín, me decía una de esas grandes matronas paisas, hablando de un problema que estaba teniendo un caballero de este orden, de este problema, decía: ay, pastor, pero es que, fíjense, lo dijo perfecto, es que los hombres necesitan su entretención. Este mundo tiene muchas distracciones y esa es una de las más graves. Vemos lo que le pasó a David, porque después cometió adulterio con ella. Se complicó la cosa, quedó embarazada, después se vio involucrado en un asesinato. Todo empezó por una pequeña distracción. Y fue una ruina espiritual y emocional para toda su familia, por siempre. Es el rey más querido en Israel, pero su vida fue destruida familiarmente por siempre, por una pequeña distracción. Los malos deseos del cuerpo. La segunda, dice allí también en sus bosquejos, la codicia de los ojos. Yo puse allí como el ejemplo de la codicia por las cosas materiales. Todos nosotros, yo diría que no necesariamente tienen que ser creyentes. Haga una encuesta en cualquier sitio y pregúntenle a los hombres si creen que las cosas materiales hacen feliz a alguien o son la felicidad de una familia. Pregunten, ¿cuál es la respuesta? No, las cosas materiales no son la felicidad de una familia. La pregunta es: ¿por qué entonces nos matamos y perdemos gran cantidad del disfrute de la vida por estar persiguiendo las cosas materiales? Y lo digo aún dentro de la iglesia. Sabemos que no es así.
Sabemos que las cosas materiales no dan felicidad, pero una y otra vez yo mismo a veces me pregunto, si mis hijos tuvieran más esto, sería mejor. Si mis hijos les compro esto, estarían más contentos. Si esto tuviéramos en la casa, fuera mejor. Y además con toda la presión de la publicidad, es tremenda en la distracción por las cosas materiales. Y muchas veces, tras las cosas de las materiales, perdemos la familia y las relaciones más importantes. Un tercer ataque que está descrito ahí es la arrogancia de la vida. Yo la califico con otra palabra que usamos más en el día de hoy, la autosuficiencia. Porque esto se trata de que yo puedo, ¿quién le hace? Y hemos hecho el ejercicio este semestre con los cañeros aquí en la iglesia, en el grupo. Lo difícil que nos es reconocer, necesito ayuda. No, yo puedo. No, esto lo manejo. Esto lo controlo. Esto lo controlo. Les hablo a todos los caballeros, lo único que debemos nosotros controlar es el control remoto del teléfono. Eso sí, hay hasta versículos bíblicos que defienden eso. Queremos tener el control. Porque dele el control remoto a una mujer. En mi caso, por ejemplo, a Consuelo. Mire, Dios es testigo. Dios es testigo de lo que pasa cuando Consuelo coge el control remoto. No cambia el canal por 2 horas. ¿Pueden pensar eso? Es lo único que controlamos. Nos vamos tras la ilusión de que esto lo controlo. ¿Qué controlamos? ¿La economía? ¿La salud? Pero vamos y nos distraemos de las cosas espirituales porque supuestamente debo mantener el control. Porque yo puedo y tengo supuestamente todo lo necesario y nos creemos todas esas mentiras.